¿Qué tal están? José Gaos y Manuel García Morente. José Gaos fue un filósofo que nació en 1900 en Asturias y murió en 1969. Fue un filósofo español, mexicano, cuya vida y obra estuvieron profundamente marcadas por el exilio. Nacido en Asturias, en Ablaña, cerca de Mieres, España, se formó en un contexto filosófico europeo dominado por el neocantismo, el existencialismo y la fenomenología, influencias que moldearon sus ideas. Estudió Gaos en la Universidad Central de Madrid, bajo la tutela de destacados filósofos como José Ortega y Gasset y Xavier Zubiri. Además, hay que señalar que el evento clave en su vida fue su exilio a México en 1939, debido a la Guerra Civil Española. Este traslado no solo transformó su perspectiva filosófica, sino que también lo llevó a ser una figura crucial en la recepción de la filosofía europea en América Latina. En México se convirtió en uno de los principales representantes de la filosofía del exilio. Él se consideraba a sí mismo un trasterrado, concepto que él mismo cultivó para describir la experiencia de desarraigo y reinvención de uno mismo. En cuanto a los temas centrales en su pensamiento filosófico, podemos decir que son varios. El pensamiento de José Gaos puede sintetizarse en varias temáticas fundamentales. Se puede decir que fue un fenomenólogo. Y en cuanto a la filosofía del exilio, también se puede afirmar que Gauss propuso que el exilio no solo es una condición física, sino también una experiencia filosófica. En su caso, el desarraigo lo llevó a reflexionar sobre la relatividad de las culturas y de las identidades. Además, consideraba que el exilio es una oportunidad para repensar las certezas, ya que la separación de la tierra natal pone en cuestión las ideas preconcebidas sobre la nación, el lenguaje y la tradición. Desde esta perspectiva, podemos decir que José Gaos criticaba el universalismo filosófico europeo, argumentando también que la filosofía siempre está contextualizada en su tiempo y lugar. En el exilio reivindicó una filosofía en español, algo muy importante, que reflejara las preocupaciones particulares del mundo hispanoamericano o latinoamericano. En cuanto a la relativización filosófica de algunas cuestiones, uno de los aportes más destacados de Gauss fue precisamente su concepto de relativización filosófica, que proponía que ninguna verdad filosófica es absoluta. Según él, las ideas filosóficas están condicionadas por el momento histórico y cultural en el que surgen. En sus libros, en sus obras, Gauss exploró cómo las grandes corrientes filosóficas de Europa habían sido elaboradas desde perspectivas particulares, aunque pretendieran ser universales. En este sentido, en este orden de cosas, también hay que incidir en que la relativización no implica un escepticismo radical, sino una postura crítica frente a la idea de que una sola tradición pueda representar la verdad filosófica. En este sentido, Gauss abrió la puerta para pensar en filosofías locales y regionales, adaptadas a los contextos específicos. Además, también es evidente que dio una enorme importancia a la filosofía en español. Gauss fue uno de los primeros en defender que la lengua en la que se hace filosofía influye en el contenido del pensamiento. Creía que la filosofía en español tenía el potencial de generar categorías y conceptos propios, en lugar de limitarse a traducir o repetir las ideas desarrolladas en otros idiomas, en otras lenguas. Este énfasis en el idioma como vehículo fundamental del pensamiento subraya su interés por una filosofía que reflejara las inquietudes y sensibilidades del mundo. Además, también es evidente que él estaba en sintonía con el mundo hispanoamericano. En este contexto, Gauss trabajó como traductor y divulgador de las grandes figuras de la filosofía europea como Edmund Husserl, Martin Heidegger y Wilhelm Dilthey. Sin embargo, siempre buscó adaptar estas ideas al marco cultural hispanoamericano. Además, también hay que decir que la filosofía puede entenderse como historia desde su perspectiva. Para Gauss, la filosofía debía ser comprendida como un fenómeno histórico. En lugar de buscar principios eternos, consideraba que los conceptos filosóficos deben estudiarse en relación con el contexto en el que surgieron. Esta postura lo llevó a adoptar una perspectiva historicista que conecta con la tradición historicista de Dilthey y también con los planteamientos de Ortega y Gasset. En sus obras, Gauss insistió en que el conocimiento filosófico es siempre relativo al tiempo y al espacio.
Por eso sus textos tienen un enfoque crítico hacia la filosofía universalista y buscan enraizar el pensamiento en las experiencias concretas del presente. En cuanto a las influencias filosóficas que recibió el propio Gauss, la filosofía de José Gauss es un crisol de influencias que abarcan tradiciones diversas. Por ejemplo, está influenciado por el existencialismo. De Heidegger adoptó el interés por la existencia humana como punto de partida para la filosofía. Aunque no desarrolló un existencialismo propio, sus ideas sobre el exilio y la relativización tienen ecos o significados existenciales. En cuanto a la fenomenología, su estudio de Husserl lo llevó a valorar el análisis de las experiencias de la conciencia, de las experiencias subjetivas, especialmente en el contexto de la conciencia del desarraigo. En relación con el historicismo, la influencia de Dilthey y Ortega y Gasset es evidente en su énfasis en la relación también entre filosofía e historia. En cuanto al kantismo, en su formación inicial Gauss estuvo influido por el neokantismo, lo que le dio una sólida base para reflexionar sobre la relatividad del conocimiento humano. En este sentido, hay que decir también que estas influencias no fueron simples inspiraciones. Gauss las integró críticamente en su proyecto filosófico, adaptándolas al contexto latinoamericano. También se puede decir que, en cuanto a su metodología, la traducción como filosofía fue algo esencial para él, ya que consideraba que la propia labor del traductor pues es algo fundamental. Consideraba la traducción como una forma de hacer filosofía, ya que permite reinterpretar conceptos extranjeros en otras lenguas en el marco de una nueva lengua y cultura. Su trabajo más destacado en este campo fue la traducción de Ser y Tiempo de Heidegger al español, un esfuerzo considerable que marcó un hito en la filosofía hispana. También tradujo a otros muchos autores. La traducción no era para Gauss un proceso mecánico, todo lo contrario, sino un acto creativo y filosófico. Al traducir buscaba no solo transmitir el significado literal de los textos, que también, sino adaptarlos especialmente al pensamiento en español, generando nuevas categorías y también nuevas perspectivas. En cuanto a su impacto y legado, se puede decir que es muy grande. El legado de José Gauss es inmenso, tanto en México como en el resto de América Latina y en España. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran, por ejemplo, las siguientes. La introducción, especialmente, de la filosofía europea en América Latina, especialmente la fenomenología. Gauss fue un puente entre la filosofía europea y el pensamiento latinoamericano. A través, además de sus traducciones y clases, introdujo en el continente ideas de autores como Husserl, Heidegger y Dilthey, en el continente americano me refiero, lo que ayudó a renovar la filosofía académica en Latinoamérica, en Hispanoamérica. También diríamos que tuvo un papel muy importante en la consolidación de la filosofía mexicana. En México, Gauss formó a varias generaciones de filósofos, influyendo en figuras como Leopoldo Cea, Emilio Uranga y Luis Villoro. Su influencia fue crucial para la creación de una tradición filosófica mexicana que combinara el pensamiento europeo con las preocupaciones de Latinoamérica, las preocupaciones hispanoamericanas en cuanto al desarrollo de la filosofía. También reivindicó el pensamiento en español, algo que también fue fundamental. Su insistencia en que la filosofía debía hacerse en español abrió además un debate sobre la relación entre lengua y pensamiento, o entre pensamiento y lengua. Gracias a Gauss se fortaleció además la idea de que la filosofía en español no es solo un vehículo de transmisión, que también lo es, sino una herramienta para generar o crear ideas propias. A modo de conclusión, se puede afirmar que José Gauss es una figura fundamental en la historia de la filosofía hispanoamericana y también en general a nivel mundial. Su experiencia de exilio lo llevó a cuestionar las verdades universales de la filosofía y a reivindicar un pensamiento situado, arraigado en la experiencia histórica y cultural del mundo hispano. Al proponer una filosofía en español y al relativizar las grandes tradiciones europeas, Gauss además abrió un espacio para repensar el lugar de América Latina en el mapa filosófico global. Su legado sigue vigente no solo por sus ideas, sino también por su ejemplo de cómo el desarraigo puede convertirse en una fuente de creatividad filosófica. Además, también hay que señalar que otro representante de la Escuela Filosófica de Madrid,
creada por Ortega y Gasset, es Manuel García Morente, que era amigo de José Gaos y de otros pensadores de la Escuela de Madrid. José Gaos murió en 1969 y en el caso de este otro pensador, Manuel García Morente, nació en 1886 y murió en 1942. Su vida y pensamiento estuvieron marcados por un notable giro espiritual conocido como su conversión hacia el final de su vida. Manuel García Morente nació en Arjonilla, Jaén, y desde joven se destacó por su aguda inteligencia. Fue discípulo en la Escuela de Madrid de figuras relevantes como José Ortega. Morente se formó en un contexto intelectual dominado por el idealismo alemán y el neocantismo y el espiritualismo francés, corrientes que influyeron en su pensamiento, diríamos, primero. Fue profesor de la Universidad de Madrid y ocupó cargos académicos destacados, pero su trayectoria se vio interrumpida por la Guerra Civil Española. Durante este periodo se exilió en Francia, donde vivió una experiencia mística que transformó su vida hacia el final de la misma. En cuanto a su obra, podemos decir que está marcada por un fuerte cristianismo, la posterior a esta conversión. Eso reflejó una transformación espiritual y contribuyó a la filosofía religiosa en el ámbito hispánico. Pero sobre todo García Morente es recordado tanto por su rigor filosófico como por su estilo literario accesible, que buscó acercar la filosofía a un público amplio. Temas centrales en su filosofía, en su pensamiento, son los siguientes. En principio hay que decir que la filosofía de Manuel García Morente aborda varios temas fundamentales, que pueden dividirse en dos etapas. Su pensamiento previo a la conversión, centrado en la ética y la cultura, y su pensamiento posterior a la conversión, marcado por su reflexión religiosa. Podemos decir que en cuanto a la filosofía de la cultura, pues hizo notables aportaciones. En su primera etapa, García Morente dedicó gran parte de su obra a reflexionar sobre el concepto de cultura. En este sentido, estaba inspirado por el idealismo alemán y las ideas de Ortega y Gasset, y consideraba la cultura como el conjunto de valores, ideas y expresiones simbólicas que dotan de sentido a la vida humana. Para Morente, la cultura no es un fenómeno puramente material, sino un proceso espiritual que eleva al ser humano por encima de la naturaleza, por encima de los animales, podremos decir. Y en este sentido, pues también hay que valorar que desde esta perspectiva insistió en que la filosofía debía analizar los fundamentos de la cultura, incluyendo sus expresiones artísticas, religiosas, científicas y éticas. La cultura, según Morente, es el vehículo mediante el cual la humanidad trasciende su condición biológica o la supera y construye un mundo de significado. En este orden de cosas, se puede decir que para él la ética, como fundamento de la vida, era algo esencial. Otro tema central en su obra, por tanto, fue pues la moral o la ética. Antes de su conversión, Morente defendía una ética racionalista basada en principios universales que permitieran guiar la conducta humana. Afirmaba Morente que la moral debía estar fundamentada en la razón, pero también reconocía la importancia de los sentimientos y las tradiciones culturales en la formación de la conciencia moral. Para él eso era fundamental también. Tras su conversión religiosa, su visión de la ética cambió radicalmente y en lugar de basarla exclusivamente en la razón, pasó a considerarla una respuesta, diríamos, a una especie de interrogante divino. Este cambio reflejó su creciente interés por el cristianismo, que veía como una fuente de orientación moral más profunda y trascendente. Además, también pues hay que señalar que en cuanto a su filosofía religiosa y a su conversión, pues la experiencia mística que García Morente vivió en París hacia el final de su vida, conocida como su conversión, marcó un punto de inflexión en su pensamiento. Según relata en su obra El hecho extraordinario, esta experiencia lo llevó realmente a una comprensión intuitiva de la realidad divina. A partir de entonces su filosofía se centró en explorar la relación entre la razón y la fe. En este orden de cosas también hay que decir que Morente desarrolló una filosofía religiosa que buscaba reconciliar el pensamiento racional con la experiencia religiosa o espiritual. Defendía además que la religión no es incompatible con la filosofía, sino que ambas pueden complementarse para ofrecer una visión más completa de la realidad. Para él la fe no es irracional, sino una respuesta a las preguntas últimas
que la razón por sí sola no puede contestar o no podría contestar. En cuanto al concepto de persona, pues también hace sus aportaciones. Es un tema recurrente en su obra y podemos decir que influido por el personalismo cristiano de Munier y de otros, Morente consideraba que la persona es el centro de la vida moral y espiritual. La persona, según él, no es sólo un individuo biológico o psicológico, que también, sino un ser llamado a superarse a sí mismo, a trascenderse a sí mismo a través de su relación con Dios y con los demás. Este enfoque, se puede decir que personalista, también influyó en su visión de la educación, que veía como un proceso de formación integral, destinado a desarrollar no sólo las capacidades intelectuales del individuo, sino también, sobre todo, su dimensión espiritual o religiosa. Además, en cuanto a las influencias filosóficas que recibió el propio García Morente, se puede decir que es el resultado, su pensamiento, de una síntesis de diversas tradiciones filosóficas, tanto modernas como clásicas. Algunas de las influencias más destacadas son, podemos decir que el idealismo alemán, al que dedicó sus enseñanzas en la universidad. Como muchos intelectuales de su generación, Morente fue profundamente influido por filósofos como Kant, Fichte y Hegel. De ellos heredó su interés por las cuestiones éticas y su concepción de la cultura como un proceso de realización personal y también de alguna manera espiritual. En cuanto al espiritualismo francés, está influido por él y en ese sentido pues le influyeron autores como Henri Bergson y Émile Boutroux, que también dejó una huella significativa en su pensamiento. De ellos adoptó, diríamos, su énfasis en la intuición y la experiencia espiritual como vías para acceder a la realidad última, que podría ser la realidad divina. En cuanto al pensamiento cristiano, se puede decir que tras su conversión, la filosofía cristiana, en particular la tradición tomista, se convirtió en una influencia central en la obra de Morente, ya que buscó actualizar esta tradición para responder a los desafíos del mundo moderno, integrando elementos de la fenomenología, que él había estudiado con mucho interés, y también del personalismo. También, por supuesto, hay que considerar la influencia de José Ortega y Gasset, el fundador de la Escuela de Madrid de Filosofía, ya que, diríamos, Morente fue discípulo de Ortega y compartía su interés por la filosofía de la cultura y por la idea de que la filosofía debía partir de la realidad concreta y real de la vida humana. Sin embargo, se distanció de Ortega en su etapa posterior al adoptar una postura más abiertamente religiosa. Se puede decir también que, pues en cuanto al método y aportaciones realizadas por la filosofía de García Morente, pues podemos decir que desarrolló un enfoque accesible y sistemático con su filosofía, unido todo ello a un rigor conceptual y con un estilo literario claro y persuasivo. Algunas de sus principales aportaciones son, por ejemplo, en relación con la pedagogía filosófica, pues destacar su labor como profesor y pedagogo a nivel universitario, ya que García Morente desempeñó una función fundamental en la renovación de la enseñanza de la filosofía en España desde una perspectiva universitaria. Su obra Lecciones preliminares de filosofía es un ejemplo de su capacidad para presentar conceptos complejos de manera sencilla, didáctica y entendible sin perder profundidad. En cuanto a la reflexión sobre la filosofía como actividad vital, también hay que decir que Morente concebía la filosofía no como un ejercicio puramente teórico y abstracto, sino como una actividad profundamente unida o ligada a la vida humana. Para él la filosofía debía ayudar al ser humano a comprender su lugar en el mundo y a orientar su existencia hacia el bien, siguiendo un poco el modelo idealista platónico, podemos pensar. También estuvo de acuerdo con la síntesis entre razón y fe. Una de sus contribuciones más originales fue su intento de reconciliar la racionalidad filosófica con la experiencia religiosa. En lugar de verlas como opuestas, argumentó que ambas son necesarias para comprender plenamente la realidad en toda su complejidad. En cuanto a su impacto y legado, podemos decir que el impacto de Manuel García Morente en la filosofía hispánica ha sido duradero. Entre sus principales aportaciones se encuentran, por ejemplo, las siguientes. En un cierto sentido, desarrolló la renovación de la filosofía española. Además, como colaborador cercano de Ortega y Gasset, Morente participó activamente en la modernización de la filosofía en España, introduciendo también corrientes filosóficas como el neocantismo, el idealismo alemán,
y el espiritualismo francés. Además, también hay que destacar su influencia en la América Latina. Tras su exilio, García Morente tuvo un impacto significativo en la filosofía de América Latina, especialmente a través de su labor pedagógica y de su énfasis en la dimensión cultural y espiritual del pensamiento. Por tanto, podemos decir que la relevancia de su obra pedagógica es pues, muy considerable. En cuanto a sus escritos filosóficos, especialmente las lecciones preliminares de filosofía, han sido utilizados durante décadas como introducción a la filosofía en el mundo hispano, en el mundo hispanoamericano. Este libro, por su claridad y profundidad, sigue siendo una referencia fundamental para estudiantes y profesores de filosofía. Por tanto, podemos decir que también es destacable su apertura al pensamiento religioso. En un contexto marcado por el laicismo y el secularismo, García Morente abrió un espacio nuevo para reflexionar sobre la dimensión religiosa de la existencia, demostrando que la fe y la razón pueden dialogar fructíferamente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.